Amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de ustedes. En esta oportunidad queremos tocar la segunda parte de esta cuestión que estábamos hablando la semana pasada sobre cómo nosotros podemos combatir las obras de la carne. Para eso tenemos que tener claro qué es la carne, como vimos, las herramientas que utilizamos, qué es el enemigo, cuáles son las maneras que el enemigo nos ataca. Debemos conocer claro, preciso y conciso a quién nos vamos a enfrentar. O sea que debemos conocer, porque nosotros nunca vamos a adentrarnos a un lugar que no conocemos y nunca nosotros vamos a hacer cosas que no sabemos. Entonces, la tarea número uno del cristiano, cuando se rinde a los pies de Cristo, del hombre, cuando se rinde a los pies de Cristo, es poder conocer a su enemigo, a su adversario. Y no sé si recuerdan cuando leímos el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, que nos dice que este adversario nuestro, nuestro enemigo, tiene cuatro características, porque se distingue, o sea, usa cuatro vocablos distintos para hablar de la misma persona. Y cuando Juan vio esta visión en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice que este ente, este personaje fue lanzado fuera y lo describíamos nosotros la semana pasada como el gran dragón, que esto habla de su fuerza, de su ferocidad, de cómo ataca y la letalidad. No es un ser que razona, sino simplemente que quiere atacar y atacar y atacar. También hablábamos que se le da otro título, que es la serpiente antigua. Y la serpiente antigua no habla de la astucia, no habla de cómo hizo caer al ser humano de este estado de bienestar que Dios le había dado. Y esta serpiente se describe así, este ente se describe como serpiente porque nos habla de su astucia, pero también cuando te envuelve, te va a comer. Eso hace las serpientes, hermano. Y la gente le tiene miedo, dicho sea de paso. Entonces, otra de las características es que se llama diablo. Y también la cuarta característica, cuarto título que se le da es Satanás. Y dijimos que la palabra diablo significa el que acusa, acusador. Eso era lo que decíamos. Y que se llama Satanás porque está siempre oponiéndose a nosotros, es nuestro adversario. Eso significa la palabra Satanás, adversario. Entonces, estas características que tiene este ente, nosotros debemos identificarla a kilómetros para poder ejercer nuestra fe sanamente y que nuestra vida sea reflejada a lo que Dios desea. Fíjense bien, hermanos, si ustedes notan desde un principio, cuando el hombre se encontraba en el huerto del Edén, el punto allí que el hombre se encontraba en el huerto del Edén es que Dios le dijo que no hiciera una cosa, pero él la hizo y la hizo con una razón específica y es lo que nosotros debemos identificar. Y el hombre siempre va a presentar esta característica. Entonces, nosotros vemos que la escritura se nos advierte de este gran adversario que se llama serpiente antigua, gran dragón, diablo, Satanás. Yo quiero que el hermano proyecte, por favor, el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Vamos a iniciar con este texto y quiero que, ojo con él, hermano, que le preste mucha atención a este versículo. Isaías, capítulo 5, específicamente el versículo 20, y dice de la siguiente manera: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros hablamos la semana pasada, este texto hay que prestarle mucha atención, hermano. Es muy importante nosotros poder identificar y conocer la gran enseñanza, el sustrato. Es como tú cuando exprimes una naranja que le saca todo el jugo y solamente queda el bagazo allí. Este texto es muy rico en información, hermanos. Es muy rico en información, es muy abundante, muy diverso. Probablemente de solamente este texto pudiéramos hablar mucho tiempo, pero lo que debemos entender es que hay personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y Isaías está identificando cuando empezó su actividad profética por allí en el año 560 aproximadamente, cuando el imperio, el reino se estaba dividiendo objetivamente, le dice, ay, de lo que a lo malo le llaman bueno. Y empieza con un ay, hermano. Nosotros sabemos qué implica esta exclamación realmente. Es una palabra exclamativa totalmente. Entonces, nosotros poder hacer un ejercicio sano para poder identificar todos estos males es fundamental. También decíamos la semana pasada que el hombre, o sea, el alma, el hombre tiene una naturaleza dual. Dual porque tiene alma y cuerpo. Y eso está entrelazado porque lo que afecta el alma directamente mientras estemos en el cuerpo va a afectar al cuerpo. Tú no puedes hacer una cosa con el alma y otra con el cuerpo. Eso no se puede, hermano. No se puede. ¿Y qué implica eso? Que tú no puedes ir a la iglesia. Bueno, vamos a usar el término correcto. Tú no puedes ir a adorar como iglesia y al mismo tiempo estar en el mundo. Porque Cristo dice que una fuente no puede producir agua dulce y agua salada. No puede ser así, hermano. O cuando tú has visto un peral produciendo manzana. No puede ser. ¿Por qué? Porque en su ADN incrustado está que un peral va a dar como resultado una pera. Entonces, este es un mal que no solamente nosotros lo vemos a diario, que el mundo está inclinado hacia el mal, sino que dentro de la iglesia del Señor aparecen muchas cosas que son anomalías, anomalías como la vamos a identificar, porque hemos dicho que la palabra santificar significa apartar para un uso sagrado. Cuando usted entregó su vida a Dios, se apartó del mundo para seguir a Cristo. Y esto significa que tiene que imitar a Cristo. Cada día su objetivo, hermano, es parecerse más a Cristo. Porque Cristo fue perfecto, Cristo fue sin defecto. Y dicho sea de paso que la palabra perfecto en la escritura hay una gente que le da un sentido que no es, porque no entienden las palabras. Ellos piensan, pero que nadie puede ser perfecto, pero que no se trata de perfección en el sentido que ellos tienen en la mente predispuesta. Se trata de que la escritura utiliza el término perfecto con otro sentido, que es la madurez. Ya, hermano, nosotros como cristianos tenemos claro qué es la cena del Señor, qué es el bautismo, qué es el congregarse. Nosotros tenemos claro todos estos conceptos, qué es cantar sin instrumentos musicales, qué es completamente ofrendar. Ya yo no quiero pasar más tiempo hablando de esas cosas, hermano. Por eso quise traer otro tipo de mensaje, consultándolo con el hermano Jesús. Hermano, ¿qué te parece tal cosa? Ah, sí, me parece bien. Porque ya nosotros conocemos esos aspectos, hermano, de la doctrina. Ahora tenemos que dejar de beber la leche y empezar a buscar la comida sólida. Esto quiere decir es buscar la perfección, parecerse más a Cristo cada día. Pero ¿cómo lo logramos? Venciendo las obras de la carne. Es la única manera de parecernos más a Cristo. Entonces, la semana pasada tocamos un término que es la palabra carne. A veces nosotros, porque vivimos en el siglo XXI,
cuando escuchamos ciertas palabras, la colocamos en nuestra época. Y no es así, hermanos. La Biblia no fue escrita en castellano. La Biblia fue escrita en hebreo y griego. Entonces, en esa época, las palabras tenían un uso distinto a como nosotros lo tenemos hoy. Y eso se conoce como un vocablo que significa el usus loquendi de las palabras, es decir, el distinto significado que tiene una palabra. Porque nosotros los lectores de la Biblia, de cualquier libro, a veces vamos predispuestos porque tenemos ciertas ideas y encontramos ciertas palabras y las asociamos con nuestra realidad o como nosotros la conocemos. Pero no es así, hermano. Entonces, la palabra carne, decíamos la semana pasada, que viene de un vocablo hebreo, eh, zar, en griego, sencillamente el autor, en este caso Pablo, le da otro significado distinto al que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que la palabra carne puede significar el animal que comemos, pero también puede significar la carne humana distinta de la sangre y de los huesos. Pero Pablo no está hablando en este sentido porque el contexto te lo está diciendo. Pablo está hablando en el sentido moral y le llama carne a todos los deseos que tú con el cuerpo lo vas a ejecutar. Hermano, no me diga que no es bueno. Yo quisiera tener 10 mujeres. ¿Mm? Claro que sí, pero no es permitido. Ni debo ni siquiera tratar de pensar en esas cosas. Yo quisiera, bueno, ¿qué le digo, hermano? Hacer muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que estos tipos de deseos batallan contra el alma. La carne, hermano, es el agente de Satanás en el corazón. ¿Por qué razón? Porque la carne se describe como un monstruo con vicios, con deseo, con apetito. Ahora, desde luego, nosotros podemos ponerlo en contraste con el espíritu, como vamos a ver más adelante, pero este monstruo, hermano, tiene apetito insaciable. Y la semana pasada, no sé si ustedes recuerdan, refrescándolo de la semana pasada, hablábamos que el asentamiento del hombre, el pensamiento, la distinción entre lo bueno y lo malo, puede hacerlo el alma, porque esa fue la parte que fue creada a imagen de Dios y es la parte no visible del hombre, pero está ahí, porque dice Primera de Corintios capítulo 2, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Solamente el hombre conoce lo que está en él porque puede pensar, siente emociones, pero ¿dónde? En su corazón. Y Cristo dice que del corazón, o sea, de lo que puede discernir, salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y todas estas cosas, hermano. Entonces, la carne es un monstruo insaciable, hermano, que tiene apetito y se regocija, se siente bien, se llena de placer cuando nosotros lo satisfacemos totalmente. Por ejemplo, hermano Agustín, vayamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice la escritura claramente en este texto. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿qué van a hacer? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Hermanos, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne son aquellos que se dedican a alimentar la carne. Piensan en las cosas de la carne porque la practican. Porque primero se genera el pensamiento, ¿verdad? Y del pensamiento nosotros lo llevamos a ejecutar a la acción. Es así. Entonces, la Biblia nos advierte de algo. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 25. Hebreos capítulo 11, versículo 25. Dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11, verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de qué?
del pecado. Hermano, oiga cómo le llama aquí el apóstol cuando escribe los deleites temporales. ¿Qué es un deleite? ¿Qué tú conoces como un deleite? Un deleite, hermano, es un placer, un gusto que nosotros podemos darnos. Entonces, las obras de la carne son deseables, son deliciosas, son sabrosas, hermano. Y a la gente le gusta, le encanta estas cosas. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que son deseables, que nosotros la apetecemos, que la queremos? Por ejemplo, ustedes han escuchado la expresión, la venganza es dulce. Oiga, hermano, un cristiano ya no puede pensar de esa manera. No puede decir que la venganza es dulce, porque Cristo aún oró por sus enemigos y aún estando en la cruz, los perdonó por lo que estaban a punto de hacer. Esa expresión, hermano, la venganza es dulce, no puede estar en el vocablo del cristiano. Tiene que ser arrancada desde el corazón del cristiano. ¿Y cuáles son esas cositas, hermanos? Esos deleites, esas obras de la carne. El odiar. Ahora, tú como cristiano odias. ¿A quién odias? A tu hermano. Entonces hay problema. Porque si lo odias es porque lo has pensado y constantemente estás alimentando ese monstruo que se llama carne. Entonces, hermanos, ¿quién de nosotros guarda rencor aquí? ¿Y quién de nosotros no está dispuesto a perdonar? A veces nos sentimos bien y nos satisface cuando a aquel le pasa una cosa o aquel queda avergonzado. Ahora, yo quiero, hermano, que usted no piense que yo estoy diciendo que enojarse no es malo. Claro que sí, porque somos seres humanos. Lo que no podemos permitir es que ese enojo se suba sobre nuestra cabeza y que nosotros le demos lugar al enemigo, que tengamos el terreno fértil, que ya esté allí listo y preparado para que entierre la semilla del odio. Ah, no, yo tengo derecho de enojarme con esa persona porque me hizo tal cosa. Esa persona es mala. Hermanos, el odio es bueno para muchos. La gente se siente bien cuando pasan esas cosas. Pero nosotros, como cristianos, debemos trabajar desde adentro para afuera, no de afuera para adentro, porque tú puedes aparentar lo que tú quieras. Para mí tú puedes ser el mejor predicador, tú puedes ser la mujer más ejemplar, pero es lo que yo veo con mi vista. Pero ¿qué hay en tu corazón? Porque lo que hay en tu corazón refleja y se inunda de una forma tal que nosotros podemos hacerlo con el cuerpo. ¿Me explico? ¿Para qué sirven los tranquilizantes? Está bien que nosotros vayamos al médico, que nos tratemos nuestras enfermedades mentales. Claro que sí, hermano. A veces sufrimos de depresión o porque tenemos problemas con la pareja o porque tenemos un problemita con el amigo o porque me peleé con mi papá. Pero ¿qué pasa? Que los tranquilizantes son buenos, pero son solamente tranquilizantes. Pero no están tratando el problema de raíz, ¿m? Que es la amargura, los celos, resentimientos, lo que estamos pensando en nuestro corazón. Es lo que está afectando nuestra conducta y lo que estamos haciendo fuera. Hermanos, ¿cuántos jóvenes y también adultos no tienen problemas en sus matrimonios por casos específicos, por ejemplo, como la pornografía? O por el hablar por teléfono con otras mujeres, que ven todas las mujeres y todas las mujeres les gustan. ¿Mm? El cristiano no puede vivir para satisfacer los deseos de la carne y alimentar ese monstruo que se llama carne, hermanos. ¿Por qué? Muchos disfrutan esto de la pornografía y se engañan solo a sí mismos. Se están haciendo daño. ¿Por qué? Porque esto es fornicación contra tu propio cuerpo. Entonces, nosotros a veces decimos, mire hermano, el pecado nos arruina, el pecado nos lleva a la miseria, el pecado nos produce gozo, pero ese gozo es momentáneo y hay que cambiar
Y esos placeres, esos deleites, al hombre le gusta beber. Decíamos la semana pasada, hermano, que cuando tú experimentas un placer de la carne, sea que esté bebiendo alcohol o que tenga otra mujer que no sea la tuya, o que estés mintiendo o llevándote un dinero que no es tuyo. A veces se ha dicho en los medios que cuando la persona está depresiva puede comer una barra de chocolate y eso de repente va a hacer una descarga en la corteza prefrontal de dopamina y eso te va a ayudar a saciar y a sentir saciado. Pues nosotros, hermano, es verdad. Y eso es lo que nos satisface a nosotros, nos ayuda a querer seguir buscando y buscando, proveyendo para los placeres, para los deleites y alimentar el monstruo llamado carne. La práctica de las obras de la carne, hermano, es pura fiesta para la carne. Entonces, es necesario nosotros poder vencer todos estos deseos. Entonces, a medida de que nosotros satisfacemos los deseos de la carne, internamente estamos produciendo una ruina espiritual. Estamos produciendo una agonía, una miseria espiritual. ¿Por qué? Y eso puede reflejarse en nuestra vida. ¿Cuántas personas en la década de los 80, 90, año 2000, 2010, aún teniendo su pareja, no querían satisfacer sus deseos carnales y iban y estaban con otras mujeres y llevaban una enfermedad llamada VIH, una enfermedad llamada papiloma humano, una gonorrea? Y todas estas enfermedades, ¿causa de qué? Producto del pecado, porque leímos la semana pasada que Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo, el mal en sentido general, al ambiente, el sufrimiento, los dolores, hermanos. Entonces, ese pecado y ese deseo que tú estás haciendo te está llevando a ti a la ruina espiritual y a la ruina física. A la ruina física si tienes tu familia, pero también a la ruina física si puedes adquirir una enfermedad. Pero no solamente eso, hermano. También el mentir. Por mentir nosotros podemos llegar a una ruina física, a que le quiten la vida a otra persona, a crear discordia entre hermanos y todas estas cosas. Entonces, todo el tiempo que la carne esté celebrando, festejando, haciendo su fiesta y todas estas cosas, hermano, produce agonía, produce miseria, produce tristeza en el interior. Porque los que son de la carne, hermano, les encantan estas cosas. Proveen más para los deseos, para los placeres, para los deleites de la carne. La semana pasada nosotros leímos el libro de Isaías 55:8, y nosotros decíamos, porque mi pensamiento, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos, como son los cielos y la tierra, y así sucesivamente. Entonces, amados hermanos, nuestro deleite debe encontrarse en servir a Dios, pero ¿cómo logramos eso, hermano? ¿Cómo de estos placeres mundanos que nos da felicidad, nos da satisfacción, nosotros vamos a abandonar eso para encontrar, como dice la gente, no, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué yo voy a ir allí a la iglesia? Porque esta gente está muerta en sus delitos y pecados. Entonces, hermano, decíamos que este monstruo tiene apetitos insaciables. Y hay muchos textos que nos hablan a nosotros de estas cosas. Y hablábamos que debemos grabarnos en la cabeza, hermano. De ahora en adelante tiene que grabarse concupiscencias de la carne. La concupiscencia obedece a los deseos malos. Entonces, hay una palabra para esto, hermano. Es epitumia. La palabra epitumia significa intenso deseo. La palabra epitumia o concupiscencia. Y se usa a veces con deseos buenos, claro que sí. Ah, usted tiene deseo intenso de darle un beso a su esposa. Muy bien. Ah, usted tiene un deseo intenso de ver al hermano y darle un abrazo. Muy bien. Pero también, hermano, la palabra epitumía
nosotros la usamos más en sentido negativo que positivo. ¿Por qué? Porque hay muchos textos que Pablo la usa para hablar de los deseos de la carne, de lo prohibido, de lo que está en contra de lo que Dios ha establecido, amados hermanos. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, Gálatas capítulo 5, verso 16, hermano, nos dice, 5:16, nos dice claramente, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, las concupiscencias, epitumía. Entonces, este es el remedio, hermano. Este es el remedio que es mejor que lo tranquilizante. Hay personas que quieren ir al psicólogo para tratar su tema matrimonial porque ya el hombre no quiere estar con la mujer o porque la mujer tiene un problema o porque no sé qué, que no sé cuánto. Pero esos problemas pueden solucionarse momentáneamente. La verdadera felicidad la vamos a encontrar en Cristo. Cuando miramos hacia la cruz y vemos un hombre, 100% Dios, que fue clavado por tus pecados y mis pecados, y que como Él murió, así también nosotros debemos morir a nuestros pecados. El viejo hombre que fumaba, que bebía, que mentía, que se airaba por todo, que mentía y que tenía muchas mujeres, ya murió en la cruz. Murió allí para no seguir viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra morir o muerte en la escritura la utilizamos con otro sentido, hermano. Significa separado, separado. Entonces, nosotros hablamos la semana pasada sobre un texto importante que es Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Este es el texto favorito de los calvinistas. Este es uno de los textos favoritos de los bautistas. Este es uno de los textos favoritos de muchos evangélicos que nos dicen, la salvación no se puede perder. Mira, yo puedo mentir, puedo hacer cualquier cosa, pero lamentablemente estás equivocado porque la salvación no se puede perder. Ah, pero ¿dónde lo dice eso? Y te dicen, bueno, sí lo dice. Tú has leído lo que dice Romanos capítulo 7, como vimos la semana pasada. ¿Leíste Romanos 7? Lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14. ¿Lo leíste? Que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Lo ves? Yo soy un hombre vendido al pecado. No puedo dejar de pecar porque eso está en mí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y concluyen diciendo, no, mira, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, que hace esto, sino el pecado que mora en mí. Y yo no puedo deshacerme de ese pecado. Y siguen con su bla, 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 bla. Pero como vimos la semana pasada, amados hermanos, Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, nadie sobre la faz de la tierra puede demostrar que Pablo estaba hablando como cristiano. Pablo estaba hablando en representación del judío, porque un cristiano no es vendido al pecado, hermano. El pecado no puede morar en el cristiano, porque eso es lo que dice Romanos capítulo 6, como lo vimos la semana pasada, que lo que debe morar en nosotros, primero morir la carne y después mora el Espíritu Santo. Y vimos que la palabra morada está relacionada al templo que somos nosotros. La palabra templo, naos en griego, hace relación a la morada de Dios. Entonces Dios mora en nosotros, pero no habita en un cuerpo de pecado. Y vimos que Pablo estaba hablando como en representación del judío, pero en el capítulo 8 cambian las cosas, porque dice el verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primero dijo en el verso 7, verso 1, hablo con lo que conoce la ley. Está hablando al judío, en representación del judío. Está siendo condescendiente con el judío, pero ya dice, no, mira, ya sencillamente, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que andan con, lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es, hermano.
En 1 capítulo 2, versículo 17, 1 capítulo 2, versículo 17, dice Juan allí, hermanos. Juan dice de la siguiente manera, 2:16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Eso viene del mundo, hermano. Y el mundo pasa y sus deseos pasan también, pero el que hace la voluntad de Dios literalmente va a permanecer para siempre, hermano. No hay forma. Y decíamos la semana pasada que el éxito para lograr esto es la paciencia, porque el ejercicio, el dominio propio se ejercita con la paciencia. Decíamos que el apóstol Pedro lo explicó claramente en 1 capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice que a la virtud debemos añadirle conocimiento. Y vimos la semana pasada que ese conocimiento es que, por ejemplo, el hermano Agustín, decíamos, me explica que robar es malo, que tener dos mujeres es malo, que mentir es malo. Y ya yo con ese nuevo conocimiento debo llevarlo a la práctica, porque dice que al conocimiento debemos añadirle dominio propio y al dominio propio la paciencia. O sea que el dominio propio debe ser ejercitada, debe ir de la mano con la paciencia. Hay que ser paciente, hermano, pero hay que tener ese dominio propio, hay que refrenarnos ante el pecado para poder vencer. Y mira lo que dice aquí, este hermoso texto, que el que permanece en Cristo, el que no se contamina, ¿qué va a pasar? Va a permanecer para siempre, hermano. ¿Por qué? Porque las pasiones, las mujeres, las bebidas, las drogas, las mentiras y toda nuestra vida desordenada, eso pasa. ¿Sabe por qué pasa, hermano? ¿Sabe por qué? Por dos razones. Número uno, tú te vas haciendo viejo cada día. Pablo dice que este hombre exterior se va desgastando. A este hombre exterior que le gusta la bebida, que le gusta el mentir, que le gusta el pelear, que le gusta la discordia, que le gusta fornicar, el problema que tiene es que se va desgastando día a día. Te vas haciendo viejo. Y lo que tú hacías hace 20 años, ya no lo puedes hacer ahora. Porque tu cuerpo se va desgastando, tu belleza se va acabando. A veces tú piensas que eres bonita, hermana, y a la mujer en general. Pero eso es vanidad. Porque ahora eres bella, pero luego van a venir las arrugas. ¿Y luego qué va a pasar? Te vas a quedar con la experiencia de haber vivido, entre comillas, o transitado todo lo que viviste. Pero no es así, no es así. Porque el que está en Cristo tiene la promesa de que va, aunque este hombre se desgaste, él va a permanecer para siempre. Porque aquí habla de varias cosas. Habla de los deseos, ya dijimos, epitumía, concupiscencia, de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, hermano, la vanagloria de la vida. ¿Cuántas veces nosotros no queremos, porque el vecino compró una cosa, también nosotros comprar esa misma cosa? O porque aquel tiene esta posición, ya yo estoy envidiando esa posición. Sí, eso pasa. Y dentro de la iglesia, hermano. Eso no pasa afuera también. Pasa aquí, donde tú te reúnes. Eso está cerca a la vista, frente a ti. Es común poder ver esas cosas, hermanos. Y hay que tener cuidado. Por eso, Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo, Pablo? Cuando estaban muertos en delitos y pecados, en lo cual ustedes anduvieron en otro tiempo y siguiendo la corriente del mundo, hermano. Oiga, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, porque dijimos que Satanás es astuto. Satanás conoce tu debilidad. Satanás conoce a qué tú eres débil, a la bebida, a los juegos, a las mujeres, a todas estas cosas, hermano. Lo sabe bien, claro. Y cada día, 7 días a la semana, 24 horas al día, 30 días al mes, 365 días del año,
nos está tentando. Y dice el apóstol Pablo, en lo cual anduvisteis en otro tiempo sabiendo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En quién opera? ¿Cuál es tu zona de operación? Ah, mira, este es mi trabajo, yo opero aquí, en esta área. ¿A dónde opera Satanás? ¿En los hijos de quién? De desobediencia. ¿Mm? Y a veces uno dice, hay gente que dice, eh, que el Señor te bendiga, pero esa persona está inundada en pecado. Pero la bendición más grande que esa persona puede recibir es el perdón de sus pecados por medio de Cristo y morir a las pasiones pecaminosas de la carne. Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Lo vivimos, porque Pablo dijo allá, hablando como judío, hablando en representación de judíos, en Romanos capítulo 7, versos 14 a 25, que no habla como cristiano, habla como judío, aquí lo corrobora. Entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, ocupados en las cosas de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿hijos de qué? De ira, lo mismo que los demás. Es decir, éramos más de lo mismo, en pocas palabras. Entonces, es indispensable que nosotros matemos el monstruo llamado carne. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Ya dijimos una parte, pero ya yo sé que tú lo has cumplido. Ya moriste en las aguas bautismales. Ya ese viejo hombre ya no es esclavo del pecado. Y dicho sea de paso, que Pablo dice que en Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante, que es vendido al pecado, es decir, que es esclavo. Y el que es esclavo tiene un amo, tiene un señor, tiene un señor. Entonces, una de las formas que nosotros podemos lograr esto, lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría. Haced morir, hermano. Nosotros debemos desligarnos. Hacer es un mandamiento, es un mandato. Deben hacer morir, o sea, desligarse. Por eso Pablo dice, bueno, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios, tienes que sacrificar la carne. Y Pablo dice, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo. ¿Pero para agradar a quién? A quien se entregó, me amó y murió por mí. Hermanos, el privilegio más grande que se le puede dar a un hombre es morir y vivir para Cristo. Esto es lo más importante que nosotros podemos hacer en esta vida. ¿Y qué vamos a hacer con la carne? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, vuelvo y repito, ya vimos que la palabra carne se refiere al enemigo dentro de las puertas, en pocas palabras. Entonces, este es el aliado perfecto de nuestro adversario, el gran dragón, que nos habla. Ya vimos esas cuatro características que Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 describe de este personaje. Es una serpiente, es un gran dragón, es diablo y es Satanás. Es acusador, es mentiroso, es fuerte como un dragón, feroz como un dragón, pero astuto como una serpiente. Y anda como león rugiente, buscando a quién es que se va a comer. Entonces, ya que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, o sea que cuando empieza a conocer aquello, a poder distinguir, ya empieza a tener conciencia sobre lo espiritual y a alimentar los deseos de la carne, claramente. Vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 1, verso 14. Santiago 1:14.
Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ya hemos dicho, hermano, también vimos eso la semana pasada. Quizás tú dices, pero vimos muchas cosas, hermano, y tú estás repitiendo lo mismo. Sí, porque no me canso de repetir lo mismo. El apóstol Pedro lo dijo claro, que esas cosas hay que recordarlas siempre. Hay que recordarlas siempre, hermanos. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Amados hermanos, muchos dicen, no, lo que pasa es que yo, él le fue infiel a ella porque tiene un espíritu de fornicación. No es él, no es él, no es él. Es el espíritu de fornicación que está en él. Es un demonio que tiene un espíritu que es espíritu de fornicación y está en él. Y él no deja la bebida porque tiene un espíritu de borrachera. Él no deja la homosexualidad porque tiene un espíritu de homosexual, un demonio homosexual. Y se empiezan a inventar un reguero de cosas, hermano. Pero, ¿dónde lo dice la Biblia? Aquí dice, hermano, que ¿dónde nacen los malos deseos? Los malos deseos nacen en el corazón, porque el hombre los piensa. Cristo dice que nacen ahí, no nacen en un demonio que viene a ti, nacen ahí. Y dice claramente que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos, epitumia, es atraído y seducido. Primero tú lo llevas a tu corazón, lo piensas, y ya que lo piensas, te sientes atraído y puedes ser seducido y puedes caer. Satanás no puede llevarte a pecar. Es lo que te puede poner la fuente ahí para que tú lo hagas. Ahora, depende de ti si tú quieres hacerlo, hermano. Eres tú quien lo decides. Entonces, hemos visto que hay que sacrificar la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, Gálatas 5, 24, dice el apóstol Pablo claramente, hermano, Gálatas 5, 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne, hermano, tiene pasiones y tiene deseos, como vimos. Epitumia, un deseo, un anhelo, concupiscencia, mayormente deseos malos. Pero, hermanos, esto nos puede traer mucho sufrimiento, como vimos. Y Pablo nos exhorta a crucificar la carne, indicando nuestro arrepentimiento y separación de aquello que nos arruina espiritualmente. Pablo nos dice claramente, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Porque este hombre es terrenal. Las pasiones que, aquellos deseos que con nuestro cuerpo, nosotros ejecutamos y que pensamos con nuestro cuerpo. Entonces, debemos renunciar a todos estos malos deseos. Vamos a leer lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito, capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Allí hay una palabra importantísima, hermano. Renunciando. Arneomi en griego. Esta palabra nos habla de negar, de rechazar, de renunciar, de rehusar, de abandonar, de clavar, de abrogar. Debemos negar, hermano, abandonar todos los deseos mundanos, las pasiones de este siglo. ¿Por qué? Porque este siglo sigue su curso, pero tú vas envejeciendo, vas a morir. ¿Y qué va a pasar con tu alma? Porque lo que el cuerpo hace afecta el alma directamente, porque el alma lo piensa, pero el cuerpo lo ejecuta, hermano. Nosotros mismos hemos creado la carne, hemos recibido
y aceptado los pensamientos y deseos malos como habitante, como huéspedes en nuestro corazón. Y estos quieren alimentarse, como vimos. Pablo usa la palabra no cuando le dice a Tito, usa la palabra no. Es decir, no hacer, pero tampoco proveer. La palabra provisión, hermano, es muy importante que la estudiemos aquí. La palabra provisión. Cuando el hermano Agustín sale de su casa cada mes, él sale a comprar despensa, pero lleva provisión a su casa, lleva alimento para comer. El hermano Jesús, cuando hace esto, va al supermercado y agarra toda la provisión y la lleva a su casa para comer, para dar de comer a él y a su familia. Y todos ustedes, hermanos, hacen lo mismo. Nosotros proveemos para mantener nuestras familias, nuestro cuerpo. Entonces, Pablo dice aquí claramente que no vivamos en que vivamos este siglo sobrio, justa y piadosamente. Entonces, esta misma palabra en Hechos capítulo 24, verso 2, se traduce como providencia, provisión, hermano. La provisión. Entonces, tú no puedes vivir para proveer para los deseos de la carne. Cuando tú piensas en las cosas de la carne, constantemente estás proveyendo alimento para la carne. Por ejemplo, cuando nosotros proveemos para la cosa de la carne, algo pasa. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Repito, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no solo las malas conversaciones. Hay personas que tienen conversaciones inadecuadas. La semana pasada, o la última vez que yo estaba en mi casa, estaba con una persona, estaba mi madre y otra persona, y empezaron una conversación inadecuada, inapropiada para mí. Y yo me fui. ¿Por qué? Porque entendí que eso no era provechoso para mi vida espiritual. No era provechoso, hermano, porque usted se ha santificado, usted se ha apartado para un uso sagrado. Debemos tener cuidado hasta con lo que hablamos con otra persona, porque a veces pensamos cosas y lo hablamos. Puede ser temas sexuales, puede ser temas de diferente índole. Hay personas que solamente quieren hablar de narcotráfico y esas cosas y esas novelas y esas cuestiones, hermano. Entonces, todo esto es proveer para ese monstruo llamado carne. Se provee, hermano, para los deseos de la carne cuando nosotros frecuentemente estamos ocupados en estas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Suprimir, no estimular. Debemos crucificar, hacer morir, negarnos, controlar esos deseos carnales. Por eso Pablo dice que debemos andar en el espíritu y no proveer, satisfacer los deseos de la carne. Entonces, nosotros podemos ver, hermano, que este es un tema muy importante. Pero yo quiero que terminemos con un texto. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 7 y 8, nos dice de la manera siguiente. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. Pero no obstante, nosotros vemos que si seguimos leyendo un poco más hacia abajo, queremos compaginar este texto con Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17.
Primera de Timoteo, hermano Agustín, puede buscarlo allí, capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Dios conoce todas las cosas, hermano, y nos la da conforme a nosotros necesitamos. Pero no quiero cerrar este tema, hermano, sin leer lo que dice el versículo 7, que dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, nada hemos traído a este mundo y no nos vamos a llevar nada. Por lo tanto, debemos nuestra vida ponerla en servicio de nuestro Dios, hacer morir las pasiones pecaminosas, ocuparnos más en la oración. Decíamos la semana pasada que la hora preferida de Cristo, orar, era la madrugada y en la noche, hermano. Entonces, a veces criticamos, como decíamos, los religiosos porque oran a estas horas y que siempre están en ese ejercicio, pero nosotros nos encontramos rezagados porque no estamos orando. No estamos orando, hermano, no tenemos esa costumbre, porque cuando nosotros oramos, el Señor nos da las herramientas necesarias para nosotros combatir la carne, recordando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es la garantía que Cristo dio para ir al cielo. Cristo no vino solamente y dijo, bueno, lo voy a llevar al cielo. Él envió una garantía, las arras de su Espíritu. Es la garantía que Dios ha dado para llevarnos al cielo a nosotros. La tenemos aquí. Entonces el Espíritu Santo mora donde no habita el pecado. No debemos hacer de nuestro cuerpo el habitante de todas las pasiones pecaminosas que nos alejan de Dios. Quiera Dios que nosotros podamos pensar, hermano, en que en estas cosas son serias. Debemos meditar más sobre nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual que estudiar cualquier tema, sea la cena, sea la ofrenda, todas estas cosas. Es más importante nosotros tener una vida conforme a Dios, al corazón de nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos cumplir completamente. Porque hay hermanos que cumplen en lo terrenal, en los mandamientos del Señor, pero es muy probable que tengan una vida desordenada. Puede pasar. Entonces, debemos ocuparnos de esto sin dejar de hacer aquello. Que Dios nos bendiga ricamente.